Acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites llegar hasta este momento del día, de la noche ya, Señor. Pones en nuestro corazón el deseo de el querer como el hacer, podernos conectar, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, para aprender más de tu palabra. Señor, sé con tu siervo y habla a través de mí, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de mí, de cada uno de mis hermanos que me escuchan. Quita todo prejuicio, todo pensamiento preconcebido que podamos tener al respecto, Señor, y que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu, Padre, para entender de lo que tú quieres que nosotros entendamos. Te doy gracias, pues, Señor, por Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. 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 Bueno, entonces, hoy tengo una meta de poder terminar el capítulo, el análisis del capítulo, del versículo 1 y el paréntesis de la pregunta que me hicieron el martes, ¿cierto? Entonces, vamos a darle pie. Hermano Alejandro, ¿me podrías hacer coanfitrión para poder compartir la pantalla? Si puedo, hermano. Depende del hermano Sotolongo. Bueno, entonces, Okay, yo quiero hermano, que vamos a ir entendiendo. Déjame ver una cosa. Yo quiero que vamos entendiendo algo, hermanos, ¿cierto? No todo lo que nosotros leemos no todo lo que leemos en la escritura lo tenemos que interpretar de una forma literal, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa parte que les estaba diciendo. Acá fue donde nos quedamos el martes. Estábamos hablando de esa llave, que el ángel tenía la llave. Bueno, la llave del abismo que demostraba la autoridad y que tiene poder para encerrar a Satanás. El ángel también traía consigo una gran cadena en su mano que utiliza para atar el dragón. En la visión, todo esto sirve para enfatizar la inmovilidad de Satanás. Esta descripción destaca un símbolo y no un acto, y se verá literalmente. Esto se percibe por el hecho de que una cadena material no podría amarrar a un ser espiritual, que era lo que habíamos hablado, lo que habíamos dicho el día martes, ¿cierto? Entonces, estando acá, surgió una pregunta, porque yo les he dicho que en esta visión se ve la derrota total de Satanás, ¿cierto? Entonces surgió la pregunta de, bueno, por las otras descripciones, que será arrojado y encerrado por 1000 años, podemos concluir que el dragón queda totalmente impotente. Ese cuadro descriptivo no presenta la limitación de Satanás durante la era cristiana, sino que proclama el cesamiento completo de su actividad. El cesamiento completo de su actividad, y aquí quiero que tengamos, que abramos los oídos, ¿sí? Aquí quiero que abramos los oídos. El cesamiento completo de la actividad de Satanás se va a ver de dos formas. Uno, Satanás está vencido, pero aquí va a cesar completamente en el texto de Apocalipsis de usar a Roma como el elemento destructor de la iglesia, ¿sí? Satanás está utilizando el imperio romano. En Apocalipsis se muestra y se le dice, hey, bomba, Roma no va a seguir haciendo eso. Lo he dicho, lo he repetido en varias ocasiones, el hecho de que Satanás esté encerrado, no, entonces porque hay maldad. La maldad existe no por la existencia de Satanás. Nosotros tenemos una naturaleza inclinado al pecado porque nosotros conocemos lo que es bueno, y si sabemos que una cosa es buena es porque necesariamente su antónimo es ¿qué? Malo, ¿cierto? Si hay bien es porque hay mal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Amén.
Amén. Ok, entonces, Satanás, entre las cosas que no tiene Satanás, Satanás no tiene la característica o cualidad que tiene Dios de la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Esa cualidad, esa característica de poder estar en todas partes al mismo tiempo. Satanás no tiene esa característica. Sin embargo, Satanás nunca ha actuado solo. Entonces tenemos dos cosas. Uno, el principio de que nosotros sabemos qué es lo bueno y lo malo. Dos, hay una cantidad de seres aliados de Satanás que esos andan por todas partes. No son omnipresentes, pero son tantos que pareciera que fueran omnipresentes. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el enemigo nuestro actual entonces? el enemigo nuestro actualmente, técnicamente somos nosotros mismos. Porque somos nosotros los que nos dejamos, primero, somos tentados de nuestros propios malos deseos. Esa tentación nos seduce, nos enreda. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en pecado. Pero ¿por qué la tentación nos seduce y nos enreda? Escuchen un momento con el Señor el día de mañana. Que en los tiempos de Dios todo está llegando al mismo tiempo, ¿cierto? Pero la razón, una de las razones, no la única, pero sí tal vez la principal razón, es porque nosotros le prestamos demasiada atención a la tentación. A nosotros nos fascina estar mirando la tentación. No, ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Eva no se pone a mirar el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Pero el texto dice, literalmente dice que Eva vio y codició. O sea, si Eva no se pone a mirar el árbol, ya habían pasado algún tiempo. ¿Sí? Hasta que el Satanás viene y le dice, Eva está mirando. Y ahí es donde aparece, ¿cierto? ¿Cuál fue el pecado del rey David? ¿Dónde comenzó el pecado del rey David? Al ver a Betsabé. Al ver a Betsabé. Si él va por el palacio y la ve, de hecho, es que David no tenía nada que estar haciendo en el palacio porque estaban en guerra. Ese había sido tenía su que primer estar pecado, afuera. el no haber estado haciendo lo que tenía que hacer. Claro, pero cuando yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, acá en Colombia hay un dicho que dice que una mente vacía es el mejor taller del diablo. Porque cuando uno no está haciendo nada, ahí la loca de la casa, la cabeza, empieza uno a divagar. Entonces ya uno empieza a mirar lo que no tiene que mirar. ¿Sí? Entonces, el enemigo de nosotros hoy, técnicamente, somos nosotros mismos. El enemigo del cristiano. Pregunta adicional. El diablo está atado. Sí. Pero todos los demonios no están atados todavía, ¿o sí? Todos los demonios no están atados, pero el diablo sí está atado. Entonces, ¿tenemos como enemigo el resto de los demonios que trabajan para Satanás? Según Efesios capítulo 6, sí. Pero entonces Porque los demonios somos nosotros, ¿verdad? No. Hacemos la maldad. Son sus ángeles de él. No, ni somos ángeles. A ver, ojo. No, los ángeles de Satanás son. Okay. Los que están los ángeles de Satanás, los ángeles que se rebelaron con Satanás son los demonios, luz. Nosotros no somos demonios. No, nosotros Ningún ser somos humano es un demonio. Pero, Néstor, ¿cierto que Sí. hay una parte de la Biblia que dice que luego será desatado porque... No, acá mismo, Yaferni, acá mismo, en estos mismos 3 versículos de Apocalipsis 20. ¿Sí? Pero yo... pocos días, entonces. Venga, Yaferni, pero escúchame. Bueno. Déjame, yo termino los 3 versículos, porque es que si no, no vamos a entender todo, ¿cierto? Hasta el momentico, en el versículo 1 se nos está diciendo que está atado. Hay que estudiar el versículo 2 y el versículo 3 para poderlo entender. ¿De acuerdo? Ok.
Sí, porque es que si yo empiezo a hacerlo así, entonces nos van a quedar un montón de cosas en el aire. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no somos demonios. Sí hay unos demonios, Efesios capítulo 6, versículo 12, de hecho dice que nuestra verdadera lucha es contra huestes y principados en las regiones celestes. ¿Y cuáles son las regiones celestes? En el contexto de Efesios, regiones celestes, lugares celestiales, se refiere a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Los 4 acuerdos que uno tiene que hacer con uno mismo, según la filosofía oriental. Pero uno de esos acuerdos es no tomarse las cosas a título personal. No estarnos tomando las cosas a título personal. A veces, en las congregaciones pasa eso. Tenemos una diferencia con un hermano y nos la tomamos tan personal que ya vemos es al hermano como nuestro enemigo, por así decirlo. Y eso es tomárnoslo tan personal, nos limita la vista de ver que es que simplemente la persona está siendo usada por las tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿vamos claros hasta ahí, Daniela, Ferni, Luz? ¿Vamos claros todos? Ahí donde dice que mil años van a estar atados ¿Sí? Esos yo 1000 creo años que habíamos dicho en clases anteriores, Luz, hermana Luz. Esos 1000 años habíamos dicho en clases anteriores, ya habíamos aprendido de que no se refiere a un tiempo literal, sino a un principio de derrota total. Sí, es un símbolo. Los 1000 años no son literales, sino que es un símbolo que representa la derrota total. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a decir, madre? También que hay una parte de ella que dice que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Como un día. Sí, madre, pero no tiene nada que ver con estos 1000 años. Listo. Bueno, continuemos acá. Entonces, la presente interpretación pareciera que riñera con otros textos de las escrituras, donde se nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay varios puntos que debemos revisar en este texto para que podamos comprender y así ver que los textos y la interpretación no riñen entre sí. Primero, los libros fueron escritos en fechas cercanas a receptores diferentes con una problemática en común. Las cartas de Pedro se escribieron entre el 65 y el 95, mientras que Apocalipsis se escribió entre el 64 y el 94. Pedro escribe a los judíos en la dispersión, perseguidos por el Imperio Romano. Juan escribe a los gentiles de Asia, cristianos, perseguidos ¿por quién? Por el mismo Imperio Romano. 2. Los dos autores tienen el propósito de animar a los creyentes a que permanezcan fieles, que resistan. 3. En esta sección en particular, Pedro está dando instrucciones a los ancianos de la iglesia sobre la forma en que deben cuidar la iglesia. Pedro usa una metáfora para reforzar su argumento. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es literal. Comunica el principio de que hay una actividad de parte de Satanás usando al Imperio Romano. Algo parecido a lo que hizo y dijo Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. En Hechos capítulo 20, el versículo 29 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ¿qué está pasando acá, mis hermanos? El uso de la metáfora. ¿Se acuerda que al principio de esta clase
hablábamos de las figuras literarias. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Recuerden, esto es sí, esto es no. Levantan la manito, me dicen sí, sí, escriben en el chat sí, sí. Entonces, la Biblia tiene, no solamente en Apocalipsis, se escribe en la escritura como tal, es que la Biblia es literatura. Y la literatura necesita de las propias figuras, ¿sí? Cuando nosotros leemos que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, ¿está diciendo que el diablo es un león? No. Es un Él símil. está diciendo, se parece, algo parecido así a la furia de un león. Eso se llama un símil. ¿Dónde encontramos otro símil? Un símil bien conocido, por el cual un grupo religioso mayoritario en Latinoamérica identifica a una de las personas de la deidad con ese animalito. ¿Cuál es ese símil tan conocido? El cordero. Como paloma, como paloma. Muy bien, hermana Marina. Y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ustedes ya saben quién tiene el Espíritu Santo como una palomita, ¿cierto? Sí. Muestran a un señor de barba blanca, muestran la imagen que normalmente tenemos de Jesús y en el medio una palomita. ¿Sí? Entonces, eso es un símil. Ahora, Pedro utiliza la metáfora para transmitir el principio de, hey, tengan cuidado porque hay un peligro. Muy semejante a lo que Pablo hace cuando se despide. Pablo está en Mileto, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, habla con ellos y les dice que iban a entrar lobos rapaces, que no iban a perdonar el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia, es que la iglesia está conformada por ovejas. No. No, nosotros somos seres humanos, hermano. Nosotros somos seres humanos, ¿sí o no? Nosotros, pero se nos compara. Entonces, lo que están haciendo los dos apóstoles es brindarle ese realismo dramático. Le están diciendo, venga, muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, porque si no, esto es lo que nos va a pasar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá la presentación. En el texto de Pedro, al igual que en el de Apocalipsis, encontramos varios principios. El principio de victoria para los que permanezcan fieles. Por eso Pedro le dice a los ancianos, sean sobrios y velen. A ver, aquí es donde nosotros necesitamos usar la buena hermenéutica o usar la hermenéutica, hermanos. Yo no puedo en un texto que estoy interpretando agarrar una cosa literal y la otra no. Yo no puedo entender que el diablo es un león rugiente buscando a quien devorar literalmente. Entonces el mandamiento de los ancianos a los ancianos en la iglesia era ¿cuál? Que no se durmieran, que nunca durmieran. Porque el texto dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces los ancianos de la iglesia no se podían acostar a dormir, pues no se podían cansar y dormirse. Pues si eso fuese así, primero, muy conchudo Pedro, porque Pedro no fue capaz de velar con el Señor una hora para orar, pero ahora le está mandando a los ancianos a que no duerman. ¿Sí? No, es el símbolo, es el principio de estar atentos, de estar vigilantes. Y es un principio que sigue aplicando para nosotros hoy. Recuerden, nosotros buscamos los principios que aplican para nosotros, para nuestra vida cristiana. Entonces, ese principio de estar vigilante, sí, tenemos que estar vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, pero recuerden, ¿de dónde es que nace la tentación? De nuestras propias concupiscencias. Eso quiere decir que a nosotros, ¿quién nos tienta? Nosotros mismos.
Lo deseo. técnicamente nos tentamos nosotros mismos. Entonces, ¿con qué es con lo que yo tengo que ser sobrio y velar? ¿Sobre quién? Sobre mis pensamientos. Sobre mí mismo. Muy bien, Luz, sobre mis pensamientos. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa, hermanos? Voy a utilizar una palabra. Voy a pedir disculpas de antemano por la palabra que voy a utilizar. Es que nosotros somos muy metiches. Nosotros queremos estar pendientes de cómo viven todos los hermanos de la congregación, menos de cómo vivimos nosotros. Nosotros estamos pendientes de cualquier cosa. Vean, que la hermana Luz hacía un montón de días que no se conectaba. Ya pues no sabían que era que estaba enfermo. Ah, pero somos así. O no somos así, Lisa, ¿de qué está riendo? ¿Somos así o no somos así, Beatriz? Yo he preguntado por ella, pero yo no dije que- Bueno, pero ahí hay dos formas. Ahí uno se preocupa porque no aparece el hermano. No, está bien. No, está bien. La cosa es Exacto. que obviamente nos tenemos que preocupar, pero solamente lo estoy colocando como ejemplo. Pero claro. son en la realidad, en la vida real, en nuestra cotidianidad. No estamos más pendientes de lo que hace el hermano que de lo que hacemos nosotros mismos. Sí. Sí, señor. Es ¿Sí que o no? nosotros no estamos por la razón. Estamos es más con nuestras emociones, con las cuestiones carnales. Eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es que yo estoy pendiente. Sí, o sea, yo sé, una cosa es que nos preocupemos. Ve, ¿por qué no ha venido Luz? Ve, ¿qué le pasó al hermano Jesús? Ve, ¿cierto? Otra muy diferente, que es lo que lastimosamente más hacemos, es que siempre estamos pendientes de, ve, y es que el hermano Yamil, vea, predica, que canta todo bonito y todo, pero vea que dijo tal cosa. Yo lo vi entrando a tal parte. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace Ayer. cuando yo era joven y bello, sí, ya Fermi, porque cuando yo era joven, tú pertenecías al grupo de jóvenes que yo lideraba. Entonces no hables muy duro. Por eso le digo hace mucho rato. Entonces no hablemos tan duro, pero ya te acordás que llegaban y es que yo vi al hermano fulano de tal en una discoteca a tal hora. Ok. Pregunta fácil. ¿Y usted qué hacía en la discoteca? Estaba barriendo la calle. Ajá, ay, sí, claro. Sí, pero siempre, entonces, pero miren el argumento. Es que yo vi al hermano Alejandro entrando en un bar por la noche. ¿Y usted qué estaba haciendo en el bar? Ah, pasaba por ahí. ¿Y de qué otro bar venía? Ah, en el bar de enseguida. Estaba en el bar de enseguida y lo vi. Lo alcancé a ver y me escondí. Eso, hermanos, es lo que nosotros normalmente hacemos y no debemos hacer. El cuidado arranca por nosotros mismos. Yo tengo que estar pendiente de lo que yo hago, porque es que a mí no me tientan las mismas cosas que a ustedes, porque no compartimos los mismos deseos, porque somos tentados de nuestros propios deseos. Esas son las concupiscencias, son nuestros deseos. Entonces, Pedro les está hablando a ellos para que permanezcan fieles. El principio de derrota de Satanás. Por eso Pedro, en la segunda carta que le escribe un mes y medio después, le dice que el Señor no retarda su promesa, sino que está siendo paciente. Y es ahí donde nosotros entendemos que tenemos que ser fieles porque Satanás ya está vencido. Juan nos muestra la derrota total de Satanás, el principio de la derrota total de Satanás. Sin embargo, hay dos aspectos que debemos considerar. Uno, nuestra naturaleza caída. El ser humano tiene una tendencia al pecado, ¿sí?
Eso no, créanme, hermano, no hay que ir a Harvard. Nosotros tenemos, como seres humanos, tenemos esa tendencia hacia el pecado. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Porque la gente del mundo siempre está obrando, hablando de cosas malas. ¿Por qué será? Porque vienen los pensamientos, las cosas malas. Porque viven más en la carne que en lo espiritual. Están Es alejados. que la de- gente, lo que pasa es que la gente del mundo no tiene cómo vivir en el espíritu. No tienen La a Dios. gente del mundo vive en la carne Mm. y uno da de lo que tiene. ¿Ellos qué pueden dar? De lo que tienen. Ustedes saben, hermanos y hermanas, pregunta, ¿qué es la diferencia entre su naturaleza y la naturaleza de cualquier persona en el mundo? Tenemos a Cristo nosotros. Y el Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Cristo en tu vida, Beatriz? Morir por mí, porque Él me ama. Sí, sí. Pero ese sacrificio llevó ¿a qué? A un cambio. Una vida nueva. ¿Saben qué hizo? ¿Saben cómo se llama eso? Restauración. Amén. La diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que ellos tienen una naturaleza caída, como nosotros en algún momento también la tuvimos, pero que a través de la obediencia del evangelio, el Señor nos restauró, nos volvió a colocar como éramos en el principio. ¿En cuál principio? En el principio antes de caer. Eso es la restauración. Eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. 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 ¿Sí se ponen contentos por eso? Amén. Claro. Amén, hermano. Amén. Ok, entonces, tenemos que tener en cuenta eso, tener muy en cuenta el tiempo de la naturaleza caída. Lo que les dije hace un rato, Satanás no es omnipresente, sin embargo, tiene muchos aliados, tiene mucha gente ayudándole. Nuestra lucha es contra esos aliados, de los que Pablo nos habla en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A ver. Entonces, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la influencia de esos seres, de esos demonios Ok. en nosotros? Allá va. ¿Cómo actúan en nosotros? Más, O en Daniel, contra de más que nosotros. más que una influencia, ellos de qué se van a, de qué se aprovechan. Ellos no se aprovechan de tu nobleza, como decía el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. A ver, lo que ellos hacen es lo siguiente, a tratar de ilustrarlo de la siguiente forma. Mis deseos me llevan a contemplar eso que va en contra, porque escuche, mis deseos. ¿Los de quién? Los nuestros, los míos. Los míos. Entonces, cuando digo mis deseos, ya no estoy queriendo hacer o ya no estoy mirando a hacer los deseos de quién. De Dios. De Dios. De Dios. Muy bien, Marina. Como yo ya no estoy mirando cumplir con los deseos de Dios, sino que estoy cumpliendo con mis deseos, entonces la obra de los demonios es muy simple. Es lavarte el cerebro, entre comillas, porque, hermanos, cuando nosotros vamos a pecar, nosotros pasamos por un promover los tropezaderos, dice Elizabeth, sí, es cierto, promover los tropezaderos, pero nosotros empezamos como con el coqueteo de si lo hago, no lo hago, y qué va a pasar. Entonces aquí es donde viene la actividad de estos demonios. Todo el mundo lo hace. Nadie se va a dar cuenta. Eso es solamente una vez. Porque ellos te quieren enredar. El problema es que cuando te enredan y caigo en la tentación, esos mismos que me estaban diciendo,
Eso no preste atención. Eso es una minucia, es una bobada. Esos son los que empiezan a, véanlo, cristiano y mire lo que está haciendo. Predica el domingo y vea lo que dijo. Tal cosa. O sea, ese es el trabajo de los demonios. Ellos usan lo que nosotros les damos para usar. ¿Y qué es lo que nosotros les damos para usar? Nuestros pensamientos que se convierten en nuestros deseos, en el deseo de nuestro corazón. Eso es lo que yo le entrego a ellos. Y me gusta como lo dice Santiago. De mis propios deseos, dice la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera dice de nuestras propias concupiscencias, pero son nuestros propios deseos. Y cuando yo estoy pensando en mis deseos, inmediatamente estoy dejando de pensar en los deseos de ¿quién? De Dios. De Dios. Y cuando yo dejo de pensar en los deseos de Dios, adivinen qué va a pasar. Van a dar 3 vueltas. Eso es peluca. Pero entonces, Imagínense. Sí, Luz. pero entonces nosotros mismos estamos, digamos, haciéndole el camino al anticristo con todos nuestros deseos Ok, hermana. individuales, que es el dinero, el poder, ¿sí? Nosotros Sí. mismos, Ah, con por eso. nuestra inteligencia que Dios nos dio, la estamos desarrollando para hacer el mal y cumplir en parte lo que Jesús había dicho años atrás. Pero déjeme el tema del anticristo para la próxima sesión de esta, pues no la clase del martes, pero sí para la próxima sesión cuando vamos a hablar de qué es el anticristo como tal, ¿sí? Lo que es una realidad es que nosotros somos responsables de el poder que le otorgamos al demonio o a los demonios. Porque ellos no vienen a colocar algo en mi cabeza. Yo tengo en mi cabeza lo que tengo en mi corazón. Son mis deseos. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que somos tentados de nuestros propios deseos. Mire, Luz, paradójicamente, no somos tentados ni siquiera por los deseos de los demonios. No es que los demonios ponen deseos en nuestro corazón. Son nuestros propios deseos. Ay, hermano, ¿y yo qué hago ahí? Por eso es que necesitamos restaurarnos. Y la restauración, hermanos, no es un proceso de 2, 3 sesiones, 25 oraciones y le hace 5 libros de la Biblia. Eso es una penitencia católica, ¿sí o no? La restauración es un proceso que nosotros tenemos que vivir todos los días. Nosotros todos los días tenemos que ponernos en manos de Dios para que Él restaure en nuestra naturaleza, para que Él restaure en nuestro corazón, para que Él restaure en nuestros pensamientos. Esas cosas con las que nosotros estamos ahí tropiece. Puede ser que nos demos cuenta, como puede ser que ya estamos tan embadurnados con eso, que ni siquiera, que ya lo hacemos tan natural, que ya nos parece que hasta es normal. Ahí es donde nosotros, esa es la lucha de nosotros. ¿Por qué razón? Satanás y sus ángeles, sus aliados, saben una cosa. ¿Qué saben ellos? Que para ellos ya no hay oportunidad. Ellos ya saben. El infierno está para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos lo que no quieren es estar la eternidad en el infierno solos. Y usan lo que nosotros tenemos. ¿Ustedes se acuerdan esas palabras tan bonitas de Salomón en Proverbios? Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Marina, determine. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Hermano en la vida. Porque de él mana la vida, de nuestro corazón. Y no por el movimiento de, ¿cómo es que llama el movimiento? De Astoles y Síndole.
Felicidades, usted es la que sabe. Sístole y diástole. Sístole y Diástole. diástole. Chanfleles. Esos No es por ese movimiento. Del corazón mana la vida, porque del corazón vienen los pensamientos. Dijo Jesús que del corazón es de donde salen los hurtos, los homicidios, las malas acciones. Por eso la importancia de que el Señor restaure todos los días nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, entonces esa es la lucha que nosotros tenemos. Esta lucha es permanente, sin embargo debemos recordar, peleamos desde la victoria, no por la victoria. Por esa razón nosotros estamos siendo bendecidos y en victoria. Amén. Amén. Es importante que entre más nos fortalezcamos resistiendo la tentación, menos impacto tendrá el enemigo en nuestras vidas. Entonces, eso es directamente proporcional. Miren, hermanos, mientras yo más me fortalezco conociendo y me fortalezco para evitar mis propias tentaciones, ¿saben qué pasa? Le estoy reduciendo el campo de acción a los aliados de Satanás. Ah, hermano, ¿y eso cómo se logra? Ore. Pero ahora la boquita no solamente para pedir empleo, salud, sí, son cosas importantes. Recuerden las palabras de Jesús. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Ya estamos en el reino. Ahora estamos viviendo la justicia del reino. Pero pareciera que a nosotros nos dijeran, busquen todas estas cosas y el reino les será por añadidura. Nosotros siempre vamos por la añadidura, y no es la añadidura, es el reino y su justicia. Amén. Amén. Ya conocemos el final de Satanás, así que debemos mantenernos fieles. Satanás solo está esperando el juicio final para tratar de acusar a los escogidos de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué dice Romanos 8, 33 y 34? Romanos 8, 33. Se los voy a parafrasear. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sí acuerdan? ¿Alguien lo tiene? Sí, ya voy a terminar, son las 8 y 47. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, son las cosas que nosotros tenemos que recordar. Satanás sabe cuál es su final. Nosotros también sabemos cuál es el final de Satanás. Entonces, por eso la importancia de que nosotros nos mantengamos fieles. Por eso, como decimos acá en Colombia, esa obra de Satanás son patadas de ahogado. Patadas de ahogado porque él conoce su realidad y no puede cambiar su realidad. Satanás no va a cambiar. O sea, no hay salvación para Satanás. Por eso él quiere, usando sus aliados, que usted y yo descuidemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que estemos con él. Ya pues es una decisión muy personal de cada uno. Y uno, qué tan chévere, yo quiero pasar con Satanás la eternidad. Pues ya cada uno mira qué hace. Yo por allá no quiero estar. Mi madre me cae como mal. La aplicación para nosotros, ¿cuál es? Mantengámonos fieles y fortaleciéndonos cada día en nuestro espíritu para que el enemigo cada vez tenga menos inferencia en nosotros. Mis hermanos, clara la situación hasta el momento. Amén. Amén. Yo digo que la religión más poderosa mundialmente es la católica. Porque Depende del país donde la mires. pero porque tiene mucho poder el Papa. Y cualquier cosa que el Papa diga. Vuelvo y te digo, Luz, depende del país donde lo mires.
El Papa tiene, o sea, la Iglesia Católica tiene mucha influencia en Latinoamérica, porque ya ni siquiera en Europa, ni siquiera en la misma Roma. Ahora, lo que pasa es que ellos tienen poder y plata. Bueno, tienen plata que les ha dado poder. Bueno, tienen esa cosa ahí. Pero ya tanta influencia como tal, no. Lo más importante aquí, hermanos, no es mirar quién tiene influencia. Aquí lo más importante es saber que nosotros somos los directamente responsables de lo que va a hacer cada uno. Nosotros ya no somos tentados por el demonio, nosotros somos tentados por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Por eso la importancia de fortalecernos, de crecer en... Miren, hermanos, ahí es donde uno va entendiendo el sentido de las palabras de los apóstoles. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo decía, para que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Sí. Si no saben dónde está, pueden leer entre 1 y 2 de Corintios y la última epístola de Pablo, y ahí la van a encontrar, seguro, lean, ahí lo encuentran. ¿Sí? Entre Génesis y Apocalipsis, ahí la encuentran. No, pero entre 1 Corintios y la última epístola de Pablo, porque eso lo dijo Pablo, ¿cierto? Entonces, crezcamos. A medida que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a fortalecer en el Espíritu. Y entre más fortalecidos estemos, menos influencia va a tener el enemigo sobre nosotros. Por eso el apóstol Pedro también dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, ¿cómo así que resistir al diablo? Nosotros siempre hemos visto al diablo tan poderoso y no nos hemos dado cuenta que ese poder se lo estamos dando a nosotros. Él no tiene más poder que el que nosotros le damos. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por conectarse. Los espero aquí el día martes, la noche del martes, con la ayuda de Dios, para que continuemos analizando el versículo 2 y versículo 3 de Apocalipsis 20 y lo que tiene que ver con el milenio. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Amén. Amén. Igualmente, hermano. Amén. Gracias a Dios. Muchas gracias, hermano Néstor. Gracias a Dios primeramente. Gracias, hermano Néstor. Gracias a cada uno de ustedes ahí presente. Vamos a seguir con el